La diferencia entre un pasajero y un líder es que el líder siempre sabe a dónde va, inclusive cuando los demás solamente ven olas. Bienvenidos a Liderazgo en Acción, el podcast de Key Transformación para quienes quieren crecer, servir y dejar una huella a través de tu liderazgo. Comenzamos. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a un nuevo episodio de Liderazgo en Acción. Y pues nosotros con mi amiga Yerli, siempre contentos de poder estar acá gracias a la bondad de Radio Ondas Pichincha y también del Tecnológico Universitario Pichincha. Yerli, bienvenida. Gracias, Byron. Qué lindo estar acá nuevamente para compartir conocimientos, experiencias. Estoy súper contenta porque nos están mirando en muchos lugares, incluso en otros países. Nos han felicitado por el valor que les estamos agregando. Están usando los cuadernos de trabajo y me llenó de orgullo que una empresa me dijo, les estoy tomando el deber, dice, que sus empleados tienen que resolver cada semana el cuaderno de acción que colgamos. Imagínate. Wow, qué bien. Eso me llenó de mucha alegría, así que súper bien, súper bien. Me dice, oye, eso es una escuela de liderazgo lo que ustedes están haciendo. Así que sí, eso es lo que queremos, ¿no? Agregar valor, y hoy vamos a hablar de una ley que yo creo que nos reta bastante, ¿no? Nos desafía bastante, porque vamos a hablar de una ley que hace que distingamos a un líder de un administrador, ¿cierto? Sí. Y yo creo que es importantísimo hacer esa diferencia, Yerli, porque muchas veces las personas tienen cargos, tienen posiciones y desempeñan funciones de administración, ¿no? Uh-huh. Especialmente cuando están en puestos de, no sé, de jefaturas o cosas como estas, y creen que por el hecho de estar allí, básicamente ya son líderes, ¿no? Pero ser administrador y ser líder realmente es algo muy, muy diferente. De hecho, una de las frases que les traemos ahora es que cualquiera puede dirigir un barco. Bueno, debe tener su complicación, pero claro, dirigir un barco no debe ser tan complicado. Te pones allí, bueno, he visto cómo personas cogen el Hay timón. Ciencia detrás, ¿no? Claro, pero toman el timón y van en determinada dirección. Uh-huh. Pero solamente el líder puede trazar el rumbo. Es como cuando te subes a un avión, o sea, finalmente ahí tienes, depende a dónde vayas, estás allí, el avión se eleva, de pronto ves abajo montañas, campos, sembríos, ciudades, etcétera, etcétera, pero no sabes, solamente confías en que vas a llegar a un destino. Pero cuando estás en el Atlántico, por ejemplo, estás yéndote a Europa, solo ves agua, solo ves mar. Pero, y entonces, ¿cómo es esto de que vas a llegar a un determinado destino, cierto? Entonces, cualquiera puede dirigir un barco, pero definitivamente el líder es el que tiene que trazar el rumbo, ¿cierto, Yerli? Claro, y si yo les invito a todos los que nos están escuchando a imaginarse que estamos en un barco, ¿ok? Porque esta es la ley de la navegación. Todo lo que vamos a hablar está basado en la ley de la navegación de John C. Maxwell. Y imaginémonos que estamos en un barco, ¿no? Y es verdad, aprendo a manejar un barco, aprendo a manejar un auto, un avión, lo que quieras. Y listo, hasta ahí, bueno, eres quien dirige, eres el capitán y etcétera, pero eso no necesariamente te convierte en líder, ¿no es cierto? El hecho de que te nombren el capitán del barco ya es el primer nivel, el de posición, ¿ok? Eres el capitán y todas las personas que están ahí dependen de ti, ¿cierto? Pero ¿cómo vas a hacer para subir el nivel? Entonces, ¿qué pasa con alguien que está navegando y realmente quiere ser un líder? No se prepara solamente para conducir el barco, se prepara con anticipación para poder navegar en momentos de turbulencia, en momentos de olas inesperadas, de olas más grandes, en momentos de cualquier evento inesperado. El líder ya sabe qué va a hacer en ese momento. De hecho, analiza con anticipación el trayecto que va a tener el barco, ¿sí o no, Byron?
Claro, claro. Y esa palabra que estás usando es súper importante, anticiparse, no reaccionar. O sea, muchas veces en las organizaciones están apagando incendios. No sé si alguna vez te has visto en eso. Tú mismo puedes estar apagando incendios y no solamente en las organizaciones, en tu vida. Puedes estar apagando incendios, ¿no? Porque el tema del liderazgo, si bien es cierto, nosotros muchas veces nos enfocamos en empresas, en organizaciones, de la experiencia que hemos tenido y todo eso, pero este concepto de la ley de la navegación aplica definitivamente a toda tu vida. Aplica de cómo tú puedes ser un líder siendo padre, cómo puedes ser un líder siendo esposo, cómo puedes ser un líder obviamente siendo un colaborador de una empresa, no necesariamente ocupando una posición de autoridad, ¿no? Y obviamente cómo puedes ser un líder siendo el líder, realmente el líder de la organización. Entonces, el tema que es que el líder ya sabe, él es capaz de anticiparse, él sabe hacia dónde van, él sabe por qué van para allá, él sabe los tiempos y él también sabe qué va a hacer si es que las cosas no van como quisiéramos que vayan, porque en el medio del mar o en el aire, en un avión, van a haber turbulencias, van a haber tormentas, van a haber esas cosas. Y el líder es capaz de mirar antes, de mirar más lejos, de mirar de una manera más completa. ¿Cierto, Yerly? Totalmente, totalmente, porque además de que tiene la visión más amplia, le ayuda a los demás a mirar las cosas con anticipación. Eso es algo súper importante, ¿no? Claro. Y ayudas a los demás, obviamente, pero sí me parece importante, Yerly, que pudiéramos hacer esta diferencia entre administrar, ¿no es cierto? Entre administrar y entre realmente ser un líder, ser el que define la dirección, ser el que define el camino. Y no solamente cumplir con procesos, cumplir con procedimientos. Eso está muy bien, procesos, procedimientos, no estamos en contra de eso, definitivamente. Sí, claro. Pero cuando hablamos de liderazgo, realmente no estamos hablando exclusivamente de eso, de gestionar procesos, de gestionar procedimientos, que hay que hacerlo para lograr una estandarización y que las cosas salgan de esa misma manera normalmente, ¿no? La mayor parte de veces. Pero cuando hablamos de liderazgo es mirar más allá, ¿cierto? Sí, yo estaba pensando, como estamos hablando de la ley de la navegación, estaba pensando como cuando te vas a un crucero. No sé si tú has podido vivir esa experiencia, tú que nos estás escuchando. Pero cuando tú vas en un crucero, el momento de tomarte una foto con el capitán es un momento wow en un crucero. Entonces te pones las mejores galas, es el día de gala, todo el mundo anda con los mejores vestidos porque se va a tomar la foto con el capitán, ¿ok? Y encontrarte con el capitán, que el capitán te dirija unas palabras, que el capitán te cuente qué es lo que hay, o sea, que de primera mano el líder te diga algo, es como así, wow, te sientes súper bien. Entonces, haciendo la analogía, ¿qué pasa en una empresa? ¿Qué pasa en una empresa cuando el capitán se acerca a las personas? ¿Qué pasa en una empresa cuando el capitán comparte eso que él está viendo? Porque eso te hace dar la diferencia entre ser administrador y ser líder, ser controlador y ser líder, entre dar órdenes y ser jefe y ser líder, ¿no? Porque tú puedes decirle, ok, esto va a funcionar de esta manera en este barco. O puedes también decirles, oye, esto va a funcionar de esta manera por esto y por esto y por esto y para lograr esto. Cuando le das una razón y le haces sentir a la gente parte de, la gente se involucra más. Es tal cual en el barco, ¿no? Como cuando te reúnes con el capitán. Entonces, ¿cuántas veces tú como capitán de tu barco, de tu familia, de tu organización, de tu fundación, de donde estés ejerciendo liderazgo, cuántas veces realmente te acercas a las personas para dejar de ser solamente administrador, dirigente y pasar a ser líder? Claro, y es súper importante. Realmente tú dices, no solamente en la parte empresarial, ¿no? Pero también en la parte de familia. Debemos ser líderes, en realidad, y no es una pugna de liderazgo, ¿no? O sea, a ver quién lidera, no se trata de eso, sino de servir, de ayudar. Y yo recuerdo una historia, en el 2014 fuimos en familia a Orlando. A ver, no, el 2010, el 14, el 17, pero el 17. En el 2017 fuimos a Disney, queríamos ir en familia, ¿no? Y este tema de la anticipación es súper interesante, porque
bueno, íbamos allá y bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Y a mí me gusta un poco organizar esas cosas en el sentido de ver los detalles, ¿no? Obviamente, en qué aerolínea vamos a ir, cuál es la mejor, cuáles son las fechas, a dónde vamos a ir, cuáles son los parques. Bueno, para entonces ya conocía un poco los parques, pero era súper pleno porque yo me metía en internet, en Google Maps, ¿no es cierto? A ver dónde está el hotel, cuáles son las opciones de hoteles. Bueno, y tienes un montón, una gran cantidad, ¿no? Pero vas definiendo qué es lo que tiene, si está cerca, qué es lo que vamos a hacer, qué podemos hacer si es que las cosas no funcionan, a qué parque vamos primero. Y luego ves en el Maps de inicio los parques, dónde está cada uno, ¿no? Entonces, a ver, este día vamos a ir acá. Luego me metía ya no solamente con las calles así, sino ya en la imagen real y ver las cosas y te vas emocionando, pero además vas emocionando a tu gente. Exacto, y tu gente va confiando en ti. Que es lo importante, porque el tema no es yo voy solo, sino que vamos con todos y luego les vas contando con emoción ese tema. Miren, hay esto y vamos a ir acá y aquí ha habido tal cosa y vemos las atracciones y todo lo demás que hay allí. Y luego también tienes que empezar a ver qué puede pasar, qué puede salir mal, ¿no es cierto? Y tener un plan B también. Entonces, es súper interesante cómo este tema de saber a dónde vamos, saber por qué vamos, saber cuándo vamos, cómo lo vamos a hacer y luego ser capaz de influir en la gente, de conectar, de inspirar a la gente para que ellos puedan sumarse a la aventura. Esto realmente es poderoso, ¿no? Entonces, es justamente preparar el viaje antes de empezarlo. Wow. De hecho, el líder es capaz de mirar, de alguna manera, de mirar qué es lo que va a pasar cuando todavía no ha pasado. Es una capacidad súper interesante. Sí, sabes que ese trabajo que tú haces en tu casa, hace mi esposo en la mía. Ya. Y él nos emociona porque nos hace, es lo que tú dices, nos hace vivir el viaje antes de que comencemos a vivirlo. Dice, miren, ha habido este restaurante, ha habido esto, vamos a ir, y qué tal si hacemos así. Bueno, mi esposo es súper planificador, pero sabes que eso te emociona desde antes, ¿no? Desde antes, sin dejar que te encuadre, sin dejar que no te permita la flexibilidad o el disfrute, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio en ese sentido, pero eso es lo que hace un líder, o sea, porque a veces los líderes en las organizaciones principalmente, cuando nosotros vamos, intervenimos, nos damos cuenta que todo ese sueño que tiene el líder, no, es que yo quiero que actúen así porque quiero lograr esto. Lo que pasa es que yo planifiqué esto por esto y tal. Oye, ¿y tu gente sabe eso? O sea, no les he dicho, pero les he dicho cómo hacer y qué es lo que tienen que hacer. No, es distinto cuando les dices para qué. ¿Qué es lo que vamos a lograr juntos? ¿Qué es lo que quiero que consigamos juntos? ¿Qué queremos? Es más, ni siquiera quiero. ¿Qué queremos conseguir juntos? Cuando el líder ve más allá. Cuando el líder va más allá e involucra a su gente, los resultados son definitivamente excepcionales. Y vamos a la primera clave, ¿verdad? Vamos a compartirles 5 claves de esta ley de la navegación. Son unas claves buenísimas. ¿Cuál es la primera, Byron? La primera es que el líder siempre va a ver antes, va a ver más lejos y va a ver con mayor claridad el horizonte. Y esta parte es importante porque el líder es capaz de observar a dónde va a llegar, ¿no es cierto? Inclusive antes de zarpar. Y esta es una característica que realmente es súper potente. ¿Te imaginas que en una organización, una persona líder sea capaz de decir, miren, nosotros vamos a estar allá, y lo diga con una seguridad, ¿no? Y con una certeza que da confianza a la gente. Muchas empresas no saben siquiera dónde van, o tienen una misión, o tienen una visión definidas, pero básicamente es un letrero colgado en la pared. Casi nada cuando vamos a las organizaciones y preguntamos, a ver, ¿cuál es la misión de tu organización? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los valores? Pues la gente no lo sabe. Y es lo que tú decías, ¿no? El líder muchas veces sabe a dónde quiere ir, pero no lo transmite a la gente y la gente se pierde allí en el día a día. Entonces, el líder debe ser capaz de mirar antes, ¿no es cierto? Antes de que nadie lo vea, tiene que ser capaz de ver a dónde quiere ir, a dónde quiere llegar, qué es lo que puede pasar también, por eso es antes, ¿no? Debe ser capaz de ver más lejos, no solamente aquí, en la primera capa, en la parte superficial, y obviamente debe tener claridad.
cuando el líder tiene esas características en realidad, es capaz de pintar una imagen, es capaz de pintar ese paisaje que realmente hace que la gente quiera ir para allá. Como tú decías de tu esposo, ¿no? Tú ya estás viviendo el viaje antes de ir al viaje. Sí, sí. Y esto es hermoso porque cuando tienes suficientes detalles, entonces tú dices, mira, este restaurante, esta atracción, mira, aquí entras y te mojas y te aparecen tales cosas y tú generas esa expectativa. Ahora, ¿qué pasa si es que tú puedes hacer eso en tu organización? Yo creo que es responsabilidad del líder el pintar esos paisajes en la mente y en los corazones de la gente. Muchos líderes, bueno, tal vez no líderes, administradores, gerentes, jefes, están luchando con su gente para que se comprometa. Eso es una de las cosas que más nos piden. Mi gente no está comprometida, mi gente no está dando todo, mi gente pues no está motivada, algo que nos piden muchísimo es la motivación. Pero si no saben a dónde van, ¿no es cierto? Si no les inspira ese lugar a donde están yendo, ¿por qué tienen que querer ir allá? Realmente, ¿no? Entonces, eso, a nivel de empresa. Pero ¿qué tal a nivel de familia también? Tu familia sabe a dónde está yendo, les apasiona eso, les inspira, es algo que quieren hacer, es algo que quieren lograr juntos, como cuando vas de viaje con la familia. Eso es hermoso. Pero el día a día no es hermoso necesariamente. Ahí es donde nos topamos con situaciones, con rebeldías, no sé, con cualquier cosa. Y nuevamente el tema es cómo nosotros vamos a manejar este tema, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera clave. Acuérdense, el líder ve antes, ve más lejos y ve con más claridad. Byron, y además el líder ve lo que los demás aún ni siquiera perciben. O sea, está siempre un paso adelante, 1, 2, 3 pasos adelante. Y eso es lo que le diferencia al líder de los demás. Pero no para decir yo soy mejor que ustedes, sino para alertar a los demás, para empujar a los demás hacia eso que quiere lograr. Bueno, acá estamos con un problema en un poquito por acá y que se va a caer o algo va a pasar. Entonces vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida, ¿ok? La visión de las personas respecto a sus sitios de trabajo ha cambiado notablemente. Hay muchos estudios que lo demuestran. Por ejemplo, anteriormente las personas buscaban tener un sueldo fijo y pasar en una empresa toda su vida hasta jubilarse. Pero las nuevas generaciones están buscando significado en las cosas que hacen y no tienen problema de abandonar organizaciones que no tienen propósito. Las organizaciones no pueden dejar de considerar estos cambios. Por ejemplo, si trabajamos en el bienestar emocional de las personas, podemos elevar notablemente el liderazgo, mejorar el trabajo en equipo, el relacionamiento, la comunicación, la definición de metas y objetivos e inclusive la atención al cliente, entre muchos temas más. Trabajar en fortalezas, por ejemplo, permite elevar en 21 puntos porcentuales la rentabilidad, en 20 puntos las ventas, 17 puntos la productividad y disminuir en 41 puntos el ausentismo, en 59 puntos la rotación de personal y en 40 puntos desperdicios y defectos. Podemos ayudarte a lograr resultados importantes por medio de metodologías y herramientas que te ayuden a disparar tus resultados, que ayuden a transformar a tu organización en una organización con significado. Así que búscanos, queremos ayudarte. Imagínate por un momento que vives en un país donde se habla 4 idiomas, pero cada persona solamente habla uno de esos idiomas. Tremendo problema, ¿cierto? Ahora te cuento que eso pasa todos los días en las organizaciones. Empresas que quieren lograr sus objetivos con colaboradores que parece que no se comprenden, que no se entienden. Cada uno habla a su manera, no se comprenden entre ellos. El ambiente de trabajo realmente no es lo mejor. DISC es una poderosa herramienta. Puedan aprender los 4 idiomas en los que se comunican las personas. Esto eleva los resultados de una manera increíble al saber cómo se comunican, qué te motiva, qué te inspira, qué te disgusta, cuáles son tus fortalezas, qué es lo que haces bien, qué es lo que haces mal. De manera que cuando aprenden eso, pueden lograr resultados increíbles. Así es que no sé por qué, si ahora sabes esto, no puedes buscar enseñar a tus colaboradores los idiomas en los que se comunica toda tu gente para elevar los resultados de una manera increíble. Búscanos como Key Transformación. Estamos de vuelta.
y estábamos hablando de la primera clave de la ley de la navegación, que el líder siempre anticipa, ve antes las cosas. Y la verdad es que el líder que no planea, improvisa. Y cuando improvisas como líder, pues estás poniéndote en manos de la suerte. Así de simple. Entonces es mejor planear, ¿no es cierto? Entonces yo te quiero hacer una pregunta. Tú como líder en tu familia, en tu entorno, en tu empresa, en tu emprendimiento, en tu vida, ¿estás usando solamente el reloj o estás usando la brújula? Porque la idea es que uses la brújula y que sepas a dónde estás yendo. Y no que estés mirando el reloj sobre la marcha. O sea, no, me falta una hora y tengo que hacer esto y tal. Y no una brújula que te diga, a ver, este es el norte y hasta acá voy a ir y hasta allá quiero ir con mi gente, y que además comuniques eso que estás queriendo hacer, ¿ok? Bien, vamos con la segunda clave. Claro, y la segunda clave es que el tema es planificar, realmente no es controlar, ¿no? Muchas veces pensamos que planificar es para controlar. Realmente el planificar te ayuda a prepararte, Exacto. Y aquí podemos hacer referencia a todo tipo de planificación, empezando por la planificación estratégica. Si estamos hablando que el líder es capaz de mirar más adelante, mirar antes, mirar con más claridad, mirar más profundo, más allá, y todo eso, esto tiene que ser planificado. Definitivamente, porque no puede ser solamente un tema de yo veo esto, yo veo que podemos llegar allá. ¿Y cómo lo vas a hacer? Entonces, es importantísimo la planificación. Y obviamente, pues la planificación a muchas personas les cuesta, ¿no es cierto? Es una carga, en realidad. La gente le huye a la planificación. Hay personas que les encanta, pero le huye a la planificación. Ahora, el tema de planificación, cuando hablamos de planificación estratégica, realmente hay muchas metodologías, hay muchas herramientas que existen actualmente. Yo he visto, yo daba clases hace tiempo en la maestría de planificación y dirección estratégica de una universidad de acá, y qué increíble, o sea, te enseñaban una serie de herramientas, prospectiva y un montón de cosas. Realmente es un poco pesado, pero no necesariamente debes tener un super plan. ¿No es cierto? No debes tener un super plan. A veces el plan lo vas creando sobre la marcha. Cuando yo escuché la primera vez esto, ¿no es cierto? Planificar puede ser dar el primer paso. Y cuando diste el primer paso, va a aparecer el segundo paso. Obviamente no es la mejor manera, ¿no? Pero muchas veces estamos enfocados en planificar al detalle. Y nos quedamos planificando 1 año, 2 años y nunca arrancamos. Entonces el tema es empezar a planificar. Y algo que es súper importante aquí, que realmente eso me ha pasado. Yo he podido trabajar mucho con instituciones de educación superior, donde en realidad son instituciones académicas. Básicamente son académicas. La parte de gestión mismo no es un fuerte en realidad en la mayoría de organizaciones e instituciones educativas, como lo puede ser en empresas de producción y de servicios. Uh-huh. Pero es un documento que muchas veces es un requisito que cumplir y anda por ahí guardado, ¿no es cierto? Y luego la gente, primero que no cumplen el plan, porque, a ver, planificar no es controlar, pero es importante para prepararse, pero luego tiene que ejecutarse el plan. Y mucha gente se casa con el plan. Entonces se casan con el plan, aquí tengo mi plan, y están haciendo todas las actividades del plan, pero no están logrando los objetivos. Y esto es un tema súper interesante. O sea, definen los objetivos. Por supuesto. Y definen las acciones para lograr los objetivos. Y se casan con el plan y están dale. No logran los objetivos, pero están felices, bueno, medio estresados cumpliendo el plan. Y aquí hay un mensaje que es súper importante. Nunca debemos casarnos con el plan, debemos casarnos con los objetivos. O sea, el plan puede cambiar. Y por eso es importante decir que planificar no necesariamente es rígido, no está escrito en piedra. Debemos poder modificar las cosas sobre la marcha. Si no están funcionando, pues cambiamos el plan, cambiamos las actividades, pero logramos los objetivos. Y esta es la segunda clave, ¿no es cierto? Sí, y nosotros siempre decimos que todo cambia en un entorno de liderazgo, sobre una base que nunca cambia, que son los valores. Que es eso que me va a mantener de pie en las buenas, en las malas, en mi camino, cuando llegue a la meta, cuando salga a la meta y etcétera. Entonces, eso es lo que no debe moverse nunca. Ahora, ustedes nos van a decir, pero ustedes mismos han dicho
lánzate y aprende a volar en el camino. Estuve pensando en eso, Byron, cuando te escuchaba. Y sí, claro que decimos eso, porque hay personas que se quedan planificando demasiado tiempo y no terminan de lanzarse. Entonces, lo que estamos diciendo con esta ley, que el líder planifica no para controlar, sino para dar una dirección adecuada. Ahora, cuando tú planificas, como dice Byron, la idea siempre es más. Hoy la tendencia es a tener planes estratégicos flexibles, que permitan movimiento, que permitan creatividad, que permitan reaccionar rápido y de una manera efectiva a los imprevistos. De hecho, las mismas normas ISO 9000 antes eran mucho más rigurosas. Ahora te dice, oye, cumple esto, ok, y haz tu plan estratégico y dime tú lo que tú vas a cumplir. Lo que sí te dicen es, oye, si lo definiste, cumple. Pero te dan la apertura de definirlo. ¿Cómo vas a controlar eso? Es tu definición. Antes las normas decían, no, y tú tienes que controlar de esta manera, y tú tienes que definir de esta manera, y tiene que haber aquello y tal. No, hoy te dan ciertos parámetros que cumplir, pero te dan la libertad de que tú definas tu propio plan estratégico. Ahora, ojo, cuando tú haces un plan estratégico para tenerlos controlados, para que la gente no haga lo que le dé la gana, para controlar el trabajo de los demás, para que la gente me produzca y tal, no funciona. Peter Drucker nos dice, la cultura se come a la estrategia de desayuno, ¿cierto? Y este es un sabio en crecimiento organizacional. Así que si tú haces una estrategia hermosa, la tienes en cuadro, la misión, la visión, los valores, procesos súper bien hechos, bien dibujados y todo. Pero si eso no está corriendo nuevamente en el ADN de las personas, y si las personas, primero, no lo conocen. Segundo, no saben de qué se trata. Lo conocen, pero no lo entienden. Entonces, la gente tiene que conocer la planificación que tú estás haciendo y segundo, tienen que entender realmente esa planificación. Nuevamente, el para qué. ¿Para qué planifico esto? ¿Para qué me estás trazando este camino? ¿Qué pasa si me desvío? ¿Qué pasa si este trabajo que yo estoy haciendo demora? ¿Qué pasa al final de la cadena de producción? Y eso es lo que muchas veces nos hemos dado cuenta, Byron, que la gente no tiene el real conocimiento de cuál es el impacto de su trabajo en la cadena productiva o en la meta final que quieres lograr. Entonces, seguimos siendo esos capataces, porque no es un líder, es un capataz autoritario que te dice, haz esto y no preguntes por qué. Ok, entonces eso ya no funciona, sobre todo con las nuevas generaciones, ya no funciona, no vas a lograr resultados efectivos de esa manera. Claro, y lo que tú dices, ¿no? Muchas veces la gente no sabe a dónde está yendo y es súper desmotivante, digo yo, levantarte todas las mañanas para ir a hacer un trabajo rutinario. No hay un norte, no hay, mira, estamos caminando hacia allá. Y esta es una de las tareas importantes del líder. Hemos visto dos claves. La primera es que el líder siempre va a ver antes. Entonces el líder es el que imagina, es el que dibuja, es el que sueña y es el que dice, miren, vamos a ir para allá. Y el segundo era, a ver, porque con el sueño no haces mucho. Bueno, claro. Hay muchos soñadores. Es el inicio, digamos, es el inicio. Y es necesario además, ¿no? Pero lo siguiente era planificar. Ajá. Entonces, date cuenta lo que hemos dicho, ¿no? El líder se crea su sueño, su imagen, su pintura, lo crea en conjunto, espectacular si lo hace de esa manera, y luego planifica, que era la segunda clave, ¿no es cierto? Ajá. Pero luego es importante la tercera clave, porque hasta ahorita ha soñado y ha planificado, pero estamos en este punto. ¿Qué hacemos lo siguiente, Jerry? Lo siguiente es que el líder conoce el terreno en donde va a navegar, conoce el mar en donde va a navegar con su barco. Pero no solamente hace eso, sino que prepara a toda su tripulación para ese mar en donde va a navegar. Entonces, no solo conoce el terreno, muestra el terreno, prepara a su tripulación. Mira, yo he visto en las organizaciones, por ejemplo, que el líder llega feliz y dice, conseguí un negocio, chicos, nos va a ir súper bien y pu. Pero luego no se sienta con las personas a contarles qué percibió de ese cliente. Es un cliente que le gusta mucho el control, que le gusta muchos datos,
o al contrario, no quiere tanta información, quiere resultados? ¿Qué tipo de cliente es? Ok, vamos a tener que venderle esto, el entregable es tal cosa. Sí, pero anda más allá. Recuerda, tú eres líder, conoce realmente ese terreno y prepara a la gente para ese terreno. Entonces, a veces los líderes nos quedamos con información y yo me he dado cuenta, Byron, no sé si estás de acuerdo, pero muchas veces los líderes se quedan con información por celo profesional. O sea, no tengo por qué decirles todo. Y estamos de acuerdo, la información tiene que filtrarse en las organizaciones porque no podemos decirlo todo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero hay cosas que se pueden compartir y no las compartimos. Y entonces la gente está a la deriva con el reloj, porque tienen que cumplir acciones, porque tienen que cumplir procesos, porque tienen que cumplir el objetivo suyo, pero no saben que son parte de un objetivo mayor, porque no les explicamos el objetivo mayor. Y la idea es que tú como líder navegues no solo con el reloj, utiliza el reloj, sí, para mirar los tiempos, para controlar y etcétera, pero utiliza la brújula para ver si estamos yendo a donde definiste que debemos ir como equipo. Y lo más importante, una vez que ya conoces el camino, ayúdale a tu gente, a tus liderados, a tu tripulación a utilizar exactamente la misma brújula, con la misma calibración de brújula, para que ellos conozcan también el camino que tú ya conoces. Claro, y lo que tú decías, ese temor, ese recelo que tienen muchos líderes, bueno, jefes tal vez, que no comparten información, especialmente la financiera, ¿no? Hay muchas... o sea, no nos odien, contadoras, por favor. Este es un misterio. A veces, y cuando yo empezaba mi vida profesional, yo tenía acceso a artículos súper importantes de revistas de clase mundial como Quality Progress, Harvard Business Review, y de hecho yo traducía los artículos que mi jefe me indicaba para poder venderlo, consolidarlo y venderlo en un boletín informativo. Y ahí había un artículo que me acuerdo, estoy hablando año 96, sí, en el cual decía que es poderosísimo compartir información financiera con los empleados, que sepan si estoy ganando, si estoy perdiendo, que sepan, porque los empleados finalmente lo que ven es que el jefe viene, el dueño viene con un carrazo, ¿no? Pero no sabe muchas de las otras cosas. En cambio, cuando tú compartes determinada información, ¿no? Pero ahí están cuáles debías compartir y todo. Pero a lo que quería ir es que es poderoso el poder ser transparentes, el poder compartir información con la gente, teniendo cuidado también porque a veces hay algunas personas que se aprovechan de eso y utilizan esa información para sus beneficios o a veces inclusive cuando salen resentidos por algo, en contra de la organización. Mira, Byron, yo te escucho y estoy acordándome de un evento cuando yo trabajaba para una constructora, ¿no es cierto? Una constructora que tenía proyectos en varios lugares del país. Y yo les he contado que a mí me encanta muchísimo ir al campo, a mí me encanta el campo, ir a donde está la acción, donde está la trituradora, la planta de asfalto, donde salen a asfaltar, ponerme las botas, eso para mí me hace vivir la construcción, me encantaba. Entonces tenía obviamente mi equipo en oficina porque yo me encargaba de toda la logística y la provisión de materiales, importaciones y etcétera. Entonces a mí me gustaba ir a la obra porque qué difícil que era, Byron, que planifiquen. Era tan difícil que me digan cuántos tanqueros de asfalto necesitan el siguiente mes. Necesito esa información. Bueno, tuve que trabajar muchísimo con los superintendentes de las obras, porque claro, y luego toda la culpa es de materiales, de los compradores y tal, eso siempre pasa. Típico. Pero era anticiparme, ¿no? Entonces, vi que no resultaba, por más que les pedía, y tomé la decisión, me voy a la obra. Y entonces iba a la obra y me sentaba y en vez de hacerle la pregunta que fue que no me da la planificación, me sentaba con el superintendente a decirle, cuénteme, ¿cómo va su obra? Ah, que va, sí, estamos avanzando, estamos en base, estamos en su base y tal. ¿Cuándo comienza a asfaltar? Voy a comenzar a asfaltar en mayo y era, yo qué sé, febrero. Ah, ok, va a comenzar a... ¿Y cuánto de asfalto? ¿Cuántos kilómetros va a avanzar en tantos meses? ¿En cuántos meses cree que va a avanzar? Ven, entonces yo me comenzaba como a inmiscuir en la productividad.
Y entonces mi discurso comenzó a cambiar. Ok, entonces usted en abril recién me va a pedir asfalto. Mientras tanto, yo no me preocupo del asfalto en tu obra, sí del combustible. ¿Está bien esto? Entonces, sí, Yerlinde. Ok, entonces me sentaba con ellos a planificar. Les hice un cuadrito donde ellos ponían sus datos. Ok, y de esta planificación de la productividad que ustedes tienen, yo quiero que ustedes le aumenten este cuadrito. Les entregué formulado y la planificación salía. ¿Pero qué hice? ¿Qué hice? Entender el camino que él tenía. Ok, él no me mostraba el camino. Sabía su camino, pero no me preparaba y yo era parte de su tripulación. Entonces, ¿qué hice? Fui a decirle, oye, no soy tu enemigo, soy tu amigo y quiero que tú logres tu productividad y yo quiero que los materiales no te falten, pero para eso necesito de ti. Así que, ¿qué te parece si me dices con tiempo? Pero me acerqué a las personas. La gente comenzó a planificar. Ahí nos escribe Christopher. Hola, Christopher, ¿cómo estás? Qué bueno que nos estés escuchando. Se debería enseñar desde que son niños la educación financiera en las escuelas. Claro que sí, la planificación, y no solo en educación financiera, sino a planificar mi vida. ¿Qué quiero para mi vida? No me voy a la escuela solo porque papá y mamá me dicen. Tienes toda la razón, Christopher. Bueno, vamos a terminar esto. Ok, pero ¿sabes qué pasaba cuando yo regresaba de las obras? La gente de oficina siempre estaba a la expectativa de qué es lo que yo miré en las obras. Y la gente me decía, ¡qué olfato, Inge! Y porque yo cogía y me daba un recorrido por las obras. Entonces, me reunía con el superintendente, me reunía con los obreros, me daba un recorrido y además equilibraba entre lo que me dijeron la gente de oficina de la obra, lo que realmente estaba pasando en la obra. Y yo no soy ingeniera civil, pero ya comencé a aprender eso y decía, no, esto nos faltan en mayo, pero ni queriendo. O esto va a estar antes, porque conversabas con el jefe de asfalto. Y decías, no, yo voy a asfaltar en abril, no en mayo, como dijo el superintendente. ¿Ves? Entonces, lo que haces es conocer el camino, pero cuando yo regresaba a la oficina, esa información, eso que yo percibía, esas conversaciones, eso que yo miré, eso que yo olfateé, no se quedaba conmigo. Reunía a mi equipo en la oficina y yo decía, a ver, señores, el superintendente piensa que va a asfaltar en mayo, pero va a asfaltar en abril. Entonces, responsable de asfalto y combustible, usted en marzo le está llamando al superintendente a decirle, hey, ¿va a necesitar asfalto? ¿Cuál es su planificación? ¿Se va a acercar al superintendente o al encargado de la planificación en la obra? Entonces, ves, pero esa información, si se quedaba solamente conmigo, mi equipo no funcionaba, porque además era logística y había que prever. Si no haces esa previsión, esa planificación, no funcionaba. Pero qué importante que es que tú conozcas ese camino, pero que prepares a tu tripulación, porque si no, no pasa nada. Claro, y ahí tienes que explicarle no solamente cómo hacer las cosas, porque es lo que mucha gente hace, define procedimientos, define protocolos, y luego les enseñan a la gente, les enseñan el cómo a través de eso, pero la gente no se motiva con el cómo. Y esto es claro, interesante, ¿no? Ajá. Que el cómo es como la metodología, la parte metodológica, pero si te llegan con un procedimiento, mira, tienes que aplicar esto al pie de la letra y te voy a controlar, entonces la gente en realidad se desmotiva y se descontrola. Hay que decirle también por qué, que es la parte filosófica, la que te engancha. Estamos haciendo esto por tal cosa. ¿Y cómo lo voy a hacer? Claro. Con esto otro. Porque con las charlas motivacionales, por ejemplo, te trabajan el por qué, te hacen sentir, oye, yo quiero eso. Pero después no sabes cómo. Sí. En cambio, en las organizaciones también hay muchas que son técnicas, así hay que hacer, estos son los procedimientos, vamos a hacer evaluaciones, auditorías, y la gente se desconecta porque es automático todo, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, eso en cuanto a la tercera clave. Y luego vamos, ibas a decir algo. No, es que yo estaba pensando que estos viajes míos a las obras, aparte de que me hacía conocer el camino y que luego yo preparaba a mi tripulación para caminar por ese camino, también nos preparaba para organizarnos, para ordenar. Entonces, por ejemplo, yo veía que la obra está atrasada. Yo veía con el gerente general que ya estaba ajustando mucho esta obra. Entonces, ¿yo qué hacía? La persona que me hacía la estadística, la que llevaba el control, quiero ese reporte actualizado, fecha de planificación, fecha en que pidieron, fecha en la que realmente llegaron los camiones, quiero ese
y eso ya era como algo que debía hacerse. Pero por eso me decían, oiga, usted tiene un olfato, y yo les decía, no, quiero hoy ese reporte y quiero que lo revisemos juntos a ver si nosotros hemos fallado en algo para que esa obra esté atrasada. Ah, no, si hemos cumplido, tal, listo, estás preparado. Porque adivinen, cuando les ajustaban en las obras, lo primero es que los materiales no llegan a tiempo. Ok, ¿qué material? Aquí está el proceso, aquí están las fechas. Entonces te prepara, te organiza. El hecho de que conozcas el camino te ayuda a prepararte. Claro que sí. Y mira, nos queda poco tiempo. Sí, yo sé, y nos emocionamos. Vamos a la clave 4. Clave 4, Clave 4, bueno. Para el líder es importante aprender del pasado. El líder debe aprender del pasado, debe ser capaz de identificar las oportunidades del presente y debe ser capaz de proyectarse al futuro. ¿No? ¿Con qué? Con su visión, obviamente. Esta parte es súper importante. Realmente los líderes no es que se atan al pasado para decir, no, esto no se puede por esto, por lo otro. Sí, es cierto, hay lecciones aprendidas, pero el pasado no puede atraparte, no puede detenerte. En realidad es para adquirir sabiduría. El pasado te ayuda a adquirir sabiduría. Así es. Básicamente, ¿cierto? Claro. Porque es que cuando tú dices aprender del pasado, ¿no es cierto? Evaluar el presente y mirar el futuro, eso hace el líder. Pero cuando dices aprender del pasado, yo lo resumiría en experiencia, ¿no? Es adquirir sabiduría. Y sabiduría, exactamente. Entonces, si lo que yo les estoy contando, ¿no es cierto?, que me resultó, tal vez alguien de logística me está escuchando y dice, wow, yo nunca he ido a una obra a visitar a quien me está pidiendo los materiales, tal vez por eso no tengo la planificación, entonces tal vez mi experiencia te puede servir a ti, y por eso es que es bueno que los líderes evalúen el pasado, qué es lo que sucedió antes. Claro. Y bueno, nos encantaría hacerte una pregunta. ¿Qué aprendizajes pasados tienes tú que realmente lo has valorado, ¿no? Porque muchas veces dicen caemos en la misma piedra varias veces, ¿no? Con la misma, no es la misma, pero caemos en los mismos errores, obviamente. Sí. ¿Y qué aprendizajes has encontrado, has identificado y estás usando para poder navegar? Me parece espectacular el poder reflexionar en eso, porque muchas veces tenemos lecciones, pero no las aprendemos, no las asimilamos. Así es. Yo estoy haciendo ahora un símil, te escucho y pienso en esto que dicen siempre las abuelitas o las mamás que tienen muchos hijos, ¿no? Dicen, el primer hijo es un estrés, no quieres que ni el viento le dé. El segundo hijo ya lo dejas un poquito más suelto. Y el tercero se cría solo, dicen. Entonces, y es verdad, ¿por qué? Porque ya tienes una experiencia, porque ya sabes los errores que cometiste y un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el liderazgo, ¿no? Lo mismo, es exactamente igual, vas adquiriendo experiencia. Ahora, qué importante que es mantenerte enseñable. Si evalúas el pasado sin ser enseñable, sin aprender de ese pasado, no sirve de nada, porque entonces no vas a ser objetivo al evaluar el presente y al planificar el futuro. Claro, claro que sí. Y vamos con la quinta clave. Básicamente, la quinta clave habla un poco de la fe, ¿no? Es importante la estrategia, el planificar, tener estrategia y todo, pero también hace falta algo de fe. Bueno, yo diría bastante fe también. ¿No? Claro, el creer. El creer. Y el líder cree, ¿no? O sea, es interesante que, imagínate que si el líder dijera, oye, yo veo esto, pero la verdad es que no sé si podamos. Yo creo que tal vez no. Entonces, hay que prepararse, definitivamente. Hay que tener fe también. ¿Para qué? Para poder caminar sobre una convicción, sobre algo que tú realmente crees y que es posible lograrlo, ¿no? Ahora, ¿la fe en qué? Pues depende de tu creencia también. Puede ser la fe en Dios, la fe en la capacidad de tu gente, la fe en tu capacidad mismo, ¿no? La fe en que las cosas se van a dar, obviamente trabajando, no se trata de una bola de cristal que vas a tener allí, pero sí es importante la fe, ¿no es cierto? Y obviamente, pues cuando estamos hablando de la parte espiritual, en mi caso, para mí va a ser esa confianza en Dios, esa confianza de que realmente pues estoy en un plan para ayudar. Ese es otro tema importante, o sea, tu negocio, ¿para qué existe? ¿Para qué? El líder, ¿para qué vive el líder? Realmente, y me encanta cuando John Maxwell dice algo que a mí me ha impactado tremendamente, ¿no? Dice, cuando tú decidiste ser líder, renunciaste a tus derechos, porque los derechos que ahora importan son los de tu gente, son los del cliente, son los de tu familia.
Y suena un poquito feo eso, porque a veces por egoísmo también, o porque estoy buscando y mis sueños y mis anhelos y mis cosas. Entonces, esta parte es importante, y cuando hablamos de fe, estamos hablando de servir, estamos hablando de dar, estamos hablando de hacer una diferencia, de agregar un valor, de generar un aporte para quién estoy trabajando o con quién estoy viviendo. Entonces, ese es el mensaje que siempre les hemos dado nosotros, Yerly y yo, y en la línea que nosotros seguimos, un liderazgo de servicio. Así es, navegar requiere fe, pero también estrategia. Está bien creer, está bien tenerte fe, está bien tener fe a tu tripulación, pero ¿cuál es la estrategia para lograr esos objetivos? ¿Ok? Porque no, es más o menos como el sueño. Si me quedo soñando, no funciona. Hay que tomar acciones. Entonces yo tengo que tener una estrategia agarrada de esa fe y del creer. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Realmente crees en las personas que trabajan contigo? ¿Crees de corazón en esas personas? ¿Las ves valiosas? ¿Tú realmente estás valorando a esas personas y tienes una estrategia para cumplir objetivos juntos, o tienes una estrategia para que te ayuden a cumplir tus objetivos? Hay una diferencia y una brecha bien grande en eso. Entonces, sí, claro que requiere de fe, pero ¿cuál es la estrategia para que esa gente también tenga fe en ellos mismos? ¿Cuál es la estrategia para que esa gente llegue a tener fe en ti también como líder? ¿Cuál es la estrategia para que esa gente tenga fe en el proceso? Y bueno, y si vamos más allá, como dice Byron, somos personas de fe. ¿Cuál es la estrategia para tener fe en Dios? Yo soy una persona de fe y creo en Dios, pero estamos hablando de tener fe en el proceso, fe en alguien superior, como en nuestro caso. Si no lo tienes, está bien, se respeta, pero ¿en qué estás teniendo fe? ¿Y qué estrategia estás teniendo para implantar esa fe que le estás teniendo al proyecto, esa fe que le estás teniendo a los procesos? ¿Qué estás haciendo para lograr eso, no? Por supuesto, y algo que dijiste tú, el tema de agregar valor. Uno de los de la parte del ADN de John Maxwell, de la organización en la que en la que pertenecemos también, es que somos personas de valor. Y bueno, el completo es: somos personas de valor que valoramos a las personas y les agregamos valor. A mí me parece espectacular vivir de esa manera, y realmente nosotros buscamos hacerlo, ¿no? Primero, valorarte tú, porque si tú no te valoras, pues es un poco difícil que otra gente te valore, y ahí hay que trabajar también, ¿no? Yo he trabajado muchísimo desde hace muchos años, he ido creciendo, mejorando y todo, pero luego de eso también valorar a las personas. Y lo que tú decías, tú estás valorando a tu gente en realidad, y la respuesta típica cuando yo hago esta pregunta en organizaciones a las que asesoramos, todos dicen sí, ¿no? Pero de todas maneras tienen sus preferidos, y también tienen gente que les cae mal, ¿no? Que no se llevan, que se han enojado, que se han peleado, lo que sea. No, pero es que valoran a la mayoría, pero a esta persona no, es invalorable. O sea, no se le puede valorar. No, siempre valoras a las personas y siempre buscas agregarles valor. Ese es un enfoque de liderazgo poderoso. Estamos hablando nuevamente de liderazgo de servicio y de fe, que es súper importante. Y otro elemento que es importantísimo también, que nos invita John a considerarlo, él dice: el líder siempre pone un 10 en la cabeza de las personas, siempre les ve como un 10. Y es otra de las preguntas que hago en las organizaciones, a la gente, a ver, a tu gente, ¿qué número les pones a tu gente en su cabeza? Y es interesante ver las caras cuando oye, les pones un 10 a tu gente, ¿no? Y sí, pero es el pana, no es la pana. Entonces, sí, le pongo 10. Y a esta otra persona es que no se merece un 10 realmente. Entonces, el tema es, y nuevamente es fe, es mirar las cosas que no son como si ya fueran. Es mirar el potencial. Entonces, no es que en este momento sea un 10, pero esa persona es un 10 en potencia. Ahora, es tu trabajo como líder hacer que esa persona sea un 10. Totalmente, Byron, totalmente. Esa reflexión a mí me encanta. Bueno, vamos terminando, ¿verdad? Sí. Y bueno, este episodio prácticamente nos prepara para navegar en turbulencias. Y si tú te pones a pensar en un barco, en el capitán de un barco, ¿qué pasa cuando hay turbulencias en el mar? El capitán no se pone a pelear con el mar. Lo que hace el capitán es proteger a la tripulación, proteger a su barco, proteger la vida del barco primero.
Esa es su prioridad. No pelea con el mar porque sabe que es imposible, es naturaleza. Lo mismo los líderes. Cuando tengas estas tribulaciones, cuando el mar, cuando el camino te traiga imprevistos, seguramente tú ya los planificaste. Sigue estas 5 claves que te va a ayudar en esas turbulencias a hacer sentir a tu gente que tu gente es realmente importante. No te olvides de descargar el cuaderno de acción. No te olvides de compartir nuestros episodios. Ese que te ha parecido súper bueno, que te llegó, como nos dicen luego en nuestras redes, me encantó, me llegó, compártelo. Tú ves que está dirigido no solamente a organizaciones, sino que el liderazgo comienza en la familia, en todos los papeles de influencia que tú estás desarrollando, te pueden servir estos episodios. Así que te invitamos a tocar la campanita, a componer, a compartir, a bajar el cuaderno de trabajo y a tomar sobre todo acción. Así es, y bueno, estamos terminando otro episodio más. Realmente esperamos haberles agregado valor cuando empezamos esto y siempre estamos pensando con Yerli, ¿cómo podemos agregar valor? ¿Cómo podemos agregar más valor? Así es que esperamos que alguna idea, algún concepto te haya sido valioso, te esté sirviendo, pero sobre todo que lo puedas aplicar, porque lo que nosotros decimos, lo único que cambia es la acción. Así es que coge una idea y definitivamente aplícala. Nos vemos en el próximo episodio. Vamos a hablar de la ley de la adición. Cómo tú añades valor a las personas y cómo añades a ese sueño a las demás personas. Ya hablamos un poquito de eso, pero el próximo episodio vamos a profundizar un poquito más. Así que no te pierdas, porque esto es Liderazgo en Acción, el podcast de Key Transformación para quienes quieren crecer, servir y dejar huella a través del liderazgo. Nos vemos.